Contigo en la distancia estoy. Debe haber sido o por septiembre o finales de agosto de 1968. Y Carlos me llama para que pasemos por él para llevarlo a entregar un número del siempre. No era raro que nos llamara porque permanentemente me usaba de chofer y nos pedía a mi hermana Carmen y a mí que lo acompañáramos a todo tipo de eventos, desde conferencias, inauguraciones de exposiciones, cócteles en Bellas Artes, conferencias, ya dije, ver cine, etcétera. O sea, era un asunto permanente porque Carlos tenía una verdadera obsesión por no perderse nada del acontecer cultural en México y en el mundo. Una vez estando en Nueva York, que viajamos con él a Nueva York, pues resulta que en 7 días vimos 7 películas, 4 obras de teatro, recorrimos 7 museos y todas las noches terminamos en Greenwich Village. O sea, realmente un maratón cultural el que vivimos en solo 7 días. Entonces, no era raro que en eso yo digo que Carlos casi alcanzó el don de la ubicuidad. Asistió prácticamente a todos los eventos culturales que acontecieron en el curso de su vida y no solo estrictamente culturales, sino también espectáculos populares. Bueno, pues ese día que nos llamó para que lo lleváramos porque en medio del movimiento estudiantil él tenía temor de irse en taxi a entregar el número del siempre. En ese momento él era responsable del número, aunque todavía el director del suplemento era Fernando Benítez, y entonces pasamos a recogerlo. Fuimos de paso a la imprenta del siempre, pasamos a casa de Fernando Benítez, que entonces se acababa de casar con Georgina, y su departamento estaba ahí en las calles de Ignacio Mariscal, o sea, muy cerca de la Alameda. Y entonces entramos con el número y Carlos le dijo a Fernando que no se atrevía a publicarlo sin que Fernando diera el visto bueno, porque le parecía que había artículos muy fuertes y en ese momento pues era muy peligroso. Realmente en 68 hubo una represión brutal, no solo en Tlatelolco, que fue la culminación de esas acciones represivas, sino a lo largo de todo el movimiento. Había aprehensiones, había desapariciones, había muertos en la preparatoria, por ejemplo, etcétera. O sea, era realmente peligroso. Le dijo esto Carlos a Fernando y Fernando le contestó: tengo plena confianza en ti, Carlos, si tú crees que se puede publicar, yo doy mi visto bueno, no necesito leer el número. Entonces salimos de ahí y efectivamente nos dirigimos a la imprenta del siempre. En el camino encontrábamos algo verdaderamente sorprendente, que era que muchachos muy jóvenes, seguramente de secundaria, o sea, de 16, 15 años, que con resorteras les tiraban a los granaderos naranjazos. O sea, realmente el arma menos letal que puede haber.
y los granaderos respondían persiguiendo a los muchachos, ellos se echaban a correr y los granaderos regresaban a su lugar original. Y así vimos durante todo el camino este tipo de escenas. O sea, una de las características del 68 es que veíamos al ejército en las calles, vimos muchas tanquetas, por ejemplo, y además en algunos momentos incluso salieron tanques en el Zócalo y recorriendo Madero. O sea, realmente la represión era terrible. Y bueno, finalmente llegamos efectivamente al Siempre. Mi hermana Carmen, que por supuesto iba con nosotros, iba terriblemente asustada y Carlos le decía, no les des el gusto de que tengas miedo. Y mi hermana le contestaba, no les doy ningún gusto, pero estoy aterrada. Bueno, pues llegamos, efectivamente lo entregamos y salió publicado ese número. A estas alturas yo ya no recuerdo exactamente cuál de los números, que es del Siempre, del suplemento del Siempre, La Cultura en México, que salieron durante el movimiento, es ese precisamente al que acompañamos a Carlos. Pero en general podríamos decir que realmente tuvo una participación, digamos, desde el lado intelectual, desde el lado cultural, en el movimiento estudiantil de 68, o sea, no militando en el movimiento propiamente, pero sí apoyando de un modo importante al movimiento estudiantil. Bueno, eso era lo que quería contar. Gobierno de México.